Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio. Espero que hayan tenido tiempo de ver el video de la semana anterior, de escucharlo varias veces, de ponerlo en práctica, de llevar a la terapia individual eh, los cuestionamientos, los aprendizajes, las reflexiones que hayan sacado de él. Para quienes nos ven por primera vez, pues recuerden que este es el canal de la Fundación Fundar. Nosotros subimos videos semanalmente, videos que les van a ayudar a tener herramientas para entender la adicción, pero también la codependencia. Pueden buscarnos pues por YouTube, Fundación Fundar, le dan a la pestañita de videos, se despliega todo el material que hemos subido ya por un buen tiempo, casi ya pasados 2 años. Hay muchísimos videos en donde nos explicamos las diferentes facetas, funciones, áreas que tienen que ver con la adicción y con la codependencia especialmente. Hoy ya vamos a cerrar un ciclo de que yo llamé que realmente son los principios espirituales del programa, que son las herramientas que tenemos para, para el cambio, ¿sí? Son las herramientas que tenemos para el cambio, para poder mejorar dinámicas codependientes, para poder mejorar las relaciones interpersonales, para poder mejorar la relación con nosotros mismos. Hemos hablado de muchos, ¿no? De la aceptación, de la buena voluntad, de la fe y la esperanza, de la honestidad, de la serenidad. Y pues la semana pasada estábamos hablando de la paciencia, que es un principio espiritual muy importante, que contrarresta pues el inmediatismo, que contrarresta un poco el caos, ¿no? El caos en el que nos vemos inmersos en medio de las dificultades y de la angustia que pues genera todo el tema de las adicciones, ¿no? Vimos unos tips, por decir algo, unas herramientas, unas pautas para ayudar a desarrollar o a recuperar la paciencia, bueno, digamos que a recuperarla si es que la hemos perdido, o a desarrollarla si es que nunca hemos tenido paciencia, ¿no? Hablamos de no juzgar nunca, hablamos de tomar distancia del conflicto, hablamos de reconocer los aportes de los demás, de validar lo que sí tienen, ¿no? Hablamos de bajar la velocidad, de no ir tan rápido, ¿no? De respirar como una herramienta para ayudarnos a regular, ¿sí? De relativizar, es decir, cuando estamos enfrentados a una situación, es importante que podamos analizarla y determinar a qué cosas sí le vamos a meter el diente y qué cosas tenemos que bajarle un poquito el tono, porque pues realmente no valen la pena, no son tan significativas como creemos, ¿no? O no son tan importantes. A veces nos resultamos enredando, nos resultamos haciendo cuadritos la vida por cosas que finalmente no son tan significativas, no valen la pena, no son tan importantes, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver esas pautas y pues con esto cerramos el ciclo de los principios espirituales. Hay muchos más, ¿sí? Pero pues creo que con estos ya tenemos suficiente tarea para desarrollar. Bueno, vamos a comenzar con uno que es asumir la responsabilidad de lo que ocurre. Cómo asumir la responsabilidad de lo que ocurre tiene que ver con la paciencia, ¿sí? Frente a una situación, frente a un problema, muchas veces lo que nos sobreviene es una necesidad de resolverlo rápida y urgentemente ese problema. ¿Qué hay detrás de esa necesidad y de esa velocidad que le ponemos a resolver el problema? Muchas veces detrás de eso lo que hay es una sensación de culpa, y cuando nosotros nos sentimos culpables, pues es una sensación muy desagradable y queremos remediar rápidamente. Entonces lo que hacemos es que buscamos soluciones extra rápidas, ¿no? A esto que nos alivia en ese sentimiento de malestar, que es la culpa. Pero cuando buscamos esas soluciones extra rápidas y cuando nos consideramos que somos los culpables de la situación, por lo general elegimos mal, ¿sí?
quizás sí se disminuya nuestro nivel de angustia, ¿sí? Frente a lo que sucedió, pero puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Entonces es importante, cuando llego a asumir la responsabilidad de lo que ocurre, es analizar la situación problema, ¿sí? Identificar si realmente nosotros somos responsables de esa situación problema, ¿sí? Y si somos responsables, entonces es no dejarnos llevar por la culpa, sino que es porque la culpa, ¿qué hace? Que emitamos respuestas rápido, que facilitemos situaciones que pues no son positivas a largo plazo, que prometamos cosas que luego no vamos a cumplir, que mantenemos por un tiempito pero que luego no va a ser, y eso creo que también lo han visto con sus familiares, ¿no? Muchas promesas que luego se rompen, que se mantienen por un poco tiempo, por un periodo corto de tiempo, y que luego se rompen, porque es que realmente el tema no es sentirse culpable, el tema es reconocer a conciencia lo que sucedió, responsabilizarnos de nuestro comportamiento, a generar una acción de cambio o de resarcir el daño, una acción de reparación, y mantenernos, ¿sí? No es solamente que entonces, como yo me siento culpable, entonces me dejo regañar, hago oficio todo lo que quieran, hago caso, soy buena gente, no digo nada si me esté muriendo por dentro, pero eso me va a durar mientras me dure la culpa. Cuando yo sienta que ya he pagado el precio de la equivocación, pero no he comprendido la dimensión de mi equivocación, ¿sí? O de mi error, pues finalmente hago esa reparación, emito esos comportamientos que me van a generar una sensación de paz, pero que finalmente con el paso del tiempo se van a volver a repetir. Porque no, digamos que la culpa lo único que nos hace es sentirnos mal, pero realmente no es que genere un cambio en nuestro interior frente a lo que hicimos incorrectamente. Entonces, cuando yo les digo asumir la responsabilidad de lo que ocurre, implica que tú te des cuenta que ese comportamiento que hice, o sea, frente a la situación problema, qué grave responsabilidad tengo yo, ¿sí? Si el grave y a partir de ese grave responsabilidad, cómo yo analizo la situación, pero interiorizo que en lo que me equivoqué, en lo que hice incorrecto, en lo que fallé o en lo que dejé de hacer, por qué lo dejé de hacer, cómo funcionó eso, cuál es el aprendizaje, ¿sí? Empiezo a identificar que estas acciones que yo tomé, cómo perjudicaron al otro, cómo me perjudicaron a mí, y entiendo que ahí puedo ver otras opciones frente a una situación similar que se me presenta en la vida. No voy a volver a responder de esa forma, sino que hay otras formas de responder a esa situación que tal vez sean más benéficas para mí y para las personas que me rodean. Es decir, empiezo a tomar conciencia, ¿sí? Conciencia del daño que hice o de la mala decisión que tomé, y aprendo de esa situación. Además de eso, trabajo en resarcir o en reparar el daño, ya sea pidiendo disculpas, comprometiendo a no volverlo a hacer, pero porque soy consciente de lo que eso genera. No porque tengo que hacer puntos para que mi familia ya no esté brava conmigo, sino adicional a que ya no estén de mal genio conmigo, es porque yo entendí la lección, ¿sí? Aprendí. Ya reconozco que soy débil frente a tales cosas, ya reconozco que soy vulnerable a tales cosas, y entonces por ahí, ¿sí? Ya reconozco que ese patrón de conducta fue el que aprendí desde mi infancia, como la violencia, ¿sí? Pero que a mí me perjudicó, y que ahora si lo sigo emitiendo con mi familia, pues también los va a perjudicar y finalmente no van a aprender. Va a dañar mi relación con estas personas que tanto amo, y finalmente no va a obtener el resultado esperado, ¿sí? Entonces la reparación. Cuando yo hablo de asumir la responsabilidad de lo que ocurre, es un análisis de la situación, primero para no responsabilizarme de todo, porque muchas veces en la prisa, por los sentimientos de culpa que manejamos, por nuestra necesidad de tener el control todo el tiempo, entonces
creemos que todo es responsabilidad nuestra, entonces no hay que analizar la situación, reconocer qué parte de la situación es responsabilidad nuestra y hacernos cargo de ella, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ay, se me escapó, con la paciencia? ¿Por qué asumir la responsabilidad de lo que ocurre tiene que ver con la paciencia? Porque implica que yo no voy a mil, implica que aunque me esté sintiendo incómodo, aunque haya sucedido algo que me hace sentir un malestar, una situación sí, una sensación desagradable, una sensación de incomodidad, no voy a tratar de resolverla inmediatamente y de quitarme eso sin analizar qué es, o sea, qué es lo que viene a decirme esa sensación, qué es lo que me está tratando de comunicar esa sensación. Más bien poderme conectar con esa sensación, con esa emoción y poder comprender cuál es el mensaje y pues ponerlo, generar la solución correcta y pues tener el aprendizaje dado, ¿no? Cuando tenemos esa paciencia para asumir la responsabilidad, para analizar las situaciones, pues seguramente vamos a tener una forma más eficaz de resolver los problemas, ¿sí? Vamos a parar o a detener ese ruido mental y pues la impaciencia, ¿no? De querer quitarnos este malestar, ese ruido mental. Ahí hiciste mal, claro, es tu culpa, lo hiciste mal, pero por lo hubieras podido hacer mejor, pero ahora nadie te va a querer, ¿sí? Entonces paramos todo ese ruido mental, tenemos más tranquilidad, podemos tomar mejores decisiones, cada quien asume la responsabilidad de lo que le toca y pues finalmente elabora su aprendizaje y hace sus reparaciones, ¿sí? El otro punto tiene que ver con diferenciar lo que se puede controlar y lo que no, ¿sí? La paciencia nos ayuda a eso, o más bien, diferenciar lo que se puede controlar y lo que no nos ayuda a tener paciencia. Porque cuando yo considero que todo lo puedo controlar, pues me voy a frustrar en la vida, porque realmente no es posible controlarlo todo. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? La respuesta que emita nuestro familiar, las decisiones que tome, lo que sucede en el medio ambiente, la interacción con los jefes, con los amigos, con nuestro mismo cuerpo. A veces sí, depende de nosotros cuidarnos, pero muchas veces nos enfermamos y no fue porque no lo buscáramos sino que sucede y ya no tenemos control sobre eso, ¿no? El no poder asumir, ¿sí? O reconocer que hay cosas que no podemos controlar hace que pues nos frustremos muy, muy fácil, ¿no? Hace que se nos dificulte asumir, que la vida funciona de esta manera, que por más de que queramos tener absoluto control, que por más de que tengamos planeadas determinadas cosas, no siempre todo va a ocurrir como queremos, ¿sí? Y que no todos van a actuar de como queremos, y que no todo va a tener el resultado que queremos, ¿no? Entonces se nos dificulta mucho asumir eso, se nos dificulta mucho aceptar eso, y pues la consecuencia de eso es que nos frustramos. Entonces la invitación es a poder tener un afrontamiento, un mejor afrontamiento a la frustración, ¿no? Es también, digamos que el no diferenciar que hay cosas que se pueden controlar y otras que no, pues nos llevan a sentirnos derrotados, ¿sí? Derrotados, acabados, que no somos capaces, ¿sí? Entonces, pues esa sensación es casi igual de perversa que la culpa, ¿no? Entonces nos lleva a un malestar interno, a desquitarnos tal vez con las personas que más queremos, con los que no tienen nada que ver, ¿no? También nos lleva a culpabilizar muchas veces a nuestro familiar que consume, porque finalmente su conducta de consumo
no ha podido ser controlada por nosotros, y entonces ese malestar interno, esa frustración, pues la descargamos en él, ¿sí? Entonces, pero la descargamos porque está el hecho de que nuestro familiar consuma hace que nuestro sentido de valía se vea movilizado cuando nuestra valía está en función de lo que hacen nuestros hijos, de lo que hace nuestro esposo, de lo que hacen nuestros papás, digamos que de las cosas externas y no de las internas, ¿sí? Cuando nuestro sentido de valía se tambalea y se pone en tela de juicio porque no hemos hecho las cosas como corresponde, porque los demás no hacen lo que no hacen o no son como yo quisiera que fueran, ¿sí? No dan la talla, me hacen quedar mal, porque es que debería ser diferente, ¿no? Y entonces es reconocer que cada ser humano tiene su propio mundo y sus propias respuestas, y por más de que tú le hayas dado todo el amor, de que hayas hecho muchas cosas buenas, pues no depende de ti cómo responde el otro o las decisiones que el otro tome frente a su vida, ¿no? Entonces, eso nos lleva pues a sentirnos frustrados, desgastados, y a revertir, a devolver ese malestar interno en el otro, agudizando aún más el problema, ¿no? Porque pues ya suficiente tiene el otro con que todas las situaciones que tiene que vivir como adicto, como para que además de eso usted también le bote encima la frustración de que usted no le ha dado la talla, ¿no? Entonces es más bien revisar, y esto qué tanto tiene que ver conmigo, con mis expectativas, y diferenciarme, ¿no? Porque muchas veces yo creo que como tengo el control sobre el otro, eso sucede mucho en el rol de padre, ¿no? En el que yo creo que es mi responsabilidad que el otro esté bien, que el otro haga, que el otro se comporte como yo quiera, que sea lo que yo quiero, que sea el demostrar, el que los demás digan, uy, pero qué bueno, que yo reciba reconocimiento por ese otro, pero al contrario lo que recibo es castigo y vergüenza, porque el otro no hace sino meterse en problemas porque no me superó como persona. Pero ese ya no es un problema del otro, ese es un problema mío, ¿sí? Que tanto yo he puesto en manos del otro mi valía y mi sentido de mi autoestima, mi tranquilidad y mi paz. Es que imagínense, no podemos tener el control sobre los demás y sobre lo que hacen, entonces no puedo poner mi valía en el otro, tiene que ser en lo que yo sí puedo controlar, ¿sí? Es importante lograr priorizar o identificar sobre qué cosas sí tengo control y sobre qué cosas no. Esto me va a ayudar a mejorar, esto me va a ayudar a entrenar mi paciencia, ¿sí? Y pues creo que es muy clara la oración de la serenidad, ¿no? Que nos ayuda a identificar la diferencia entre uno y otro, qué cosas sí puedo hacer yo y qué cosas no, ¿sí? Sobre qué cosas puedo tener poder o control y sobre cuáles definitivamente no, y se las entrego al poder superior y puedo continuar con mi vida, ¿no? Sin responsabilizar, sin juzgar y sin señalar al otro. Identificar los pensamientos impacientes es el siguiente ítem, y es que es muy importante que nosotros estemos pendientes de la manera de nuestros pensamientos, ¿sí? Porque a veces estamos en modo automático y no nos damos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos hasta que hablamos quizás con otro y nos dicen, oye, pero es que estás muy negativo, oye, pero ¿por qué todo el tiempo crees que esto es tan difícil? Oye, ¿por qué no estás viendo más salida? ¿Sí? Entonces es importante que hagamos un autoanálisis constante de cuáles son los pensamientos que estamos teniendo, cuáles son nuestros pensamientos y nuestras conductas impacientes. Entonces yo los invito a revisar, porque a veces tenemos el movimiento del pie, a veces tenemos el romper la bolsa sin quitarle el nudo porque lo queremos rápido, a veces tenemos el pie en el acelerador en el semáforo, o sea, como que apenas no hay chance de que medio cambie el semáforo y ya arrancamos. Entonces, cuando somos conscientes, estamos como muy acelerados, cuando nos damos cuenta que como que estamos chancleteando mucho a los otros, cuando queremos, digamos que nos robamos la atención en la conversación y solo queremos hablar nosotros, en donde estamos hablando rápidamente y sin permitir que sea una conversación, es decir, que el otro también interactúe y me diga, ¿sí? Los pensamientos y las acciones impacientes,
que son así, que son... que nos manifiestan como ese querer la solución ya, el querer tener el resultado ya y de la manera que yo lo quiero, no el que se dé, no que el que el universo por superior me dé, sino el que yo quiero. Entonces, monitorear esos pensamientos y esos comportamientos impacientes para poder como hacer un pare y generar un cambio, ¿no? Para poder detenernos y decir, bueno, ya voy a dejar de mover el pie, voy a dejar de meter el pie en el acelerador, voy a esperar, apenas cambie arranco. No tengo que estar ahí como, ¿en qué momento? Voy a permitirme hablar, pero también voy a permitir que los otros hablen. Voy a esperarme. Seguramente a mí me gusta almorzar a las 12, pero pues no puedo empezar a presionar porque son las 12:05 y no me han servido. Entonces, ¿qué pasa? En mi cabeza, ¿cuáles son mis pensamientos, ¿no? Entonces, que sea rápido, que lo solucionemos rápido, que llegue ya. Entonces, cómo yo los identifico y cómo yo los elaboro. O sea, bueno, esto no puede seguir, tengo que parar, esto no está bien. Entonces me empiezo yo como a retar, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues no pasa nada si no me sirven el almuerzo a las 12. Voy a esperar a que el semáforo cambie. Voy a permitir que los otros hablen. Voy a tomarme el tiempo de abrir la bolsa, quitarle el nudo y no romperla para que sea ya, ¿no? Entonces son ejercicios de autoanálisis, pero también de autocontrol, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Me estoy viendo como desesperada, tengo que cambiar, dejar quieto el pie, respirar. Si estoy hablando muy rápido, entonces empezar a hablar más despacio, pensar antes de hablar, que creo que es uno de los siguientes tópicos. Bueno, otra de las pautas que tenemos que tener en cuenta para recuperar o fortalecer la paciencia es reducir la exigencia con uno mismo, ¿sí? No ser tan exigente con nosotros mismos, no darnos tanto palo. Es darnos el permiso de ir a nuestro propio ritmo, ¿sí? Seguramente el mundo va muy rápido, ¿sí? Muy, muy rápido. El de trabajo va muy rápido, en el colegio va muy rápido, con nuestros amigos, o sea, como nuestros amigos también van muy rápido. Entonces nosotros queremos ir al ritmo de todo el mundo y a veces no nos da. Y eso nos hace sentir que no damos la talla. Entonces vamos a nuestros amigos y nuestros amigos tienen un mejor trabajo, pasean mucho, tal vez uno empieza no, que son mejores profesionales porque sí tienen esta habilidad y no la otra. Empezamos a estarnos comparando y evaluando todo el tiempo con los demás. Que tenemos que dar la talla, que es que si el jefe entonces no duerme y trabaja de 5 de la mañana a 10, 11 de la noche, entonces pues yo también tengo que dar la talla y tengo que seguir el ritmo porque si no, ¿qué tal no? Bueno, entonces es darnos cuenta que es que el mundo va muy rápido, pero no necesariamente nosotros tenemos que ir al ritmo del mundo o de las personas o las situaciones que están a nuestro alrededor, que tenemos derecho a ir a nuestro propio ritmo y que está bien, ¿sí? Que tenemos derecho a equivocarnos, y ese derecho a equivocarnos también nos da la posibilidad de reparar, que tenemos derecho a sentirnos como muy presionados, a sentir que no damos la talla cuando el mundo nos está exigiendo tanto, cuando estamos como tan abrumados porque queremos dar la talla con todo, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los codependientes, en donde estamos viendo situaciones muy difíciles en casa y entonces eso nos roba mucha energía, pero además de eso tenemos que cumplir con el trabajo y además con la amiga a la que le vamos a ayudar y además de eso con el resto de la familia, y entonces tenemos que dar la talla para todo y en un momento nos sentimos abrumados, agotados porque como que no alcanzamos a resolver todo lo hacemos a medias o estamos totalmente agotados por responder absolutamente a todo, pero pues simplemente es parar y darse cuenta que nosotros tenemos un propio ritmo y que tenemos también una capacidad máxima y que no nos podemos exigir más allá de esa capacidad porque nos vamos a enfermar, ¿no? Bueno, ya el último como tip que les traigo para trabajar la paciencia es pensar antes de hablar. No quiere decir que no tengamos derecho a equivocarnos, no quiere decir que en algún momento podemos meter la pata así, pero precisamente es quitar el pie del acelerador un ratico y darnos el permiso de reflexionar antes de emitir una respuesta, ¿no?
Es necesario pues tomarnos esa pausa, digerir nuestras emociones, analizar lo que estamos sintiendo, y no ser reactivos, responder inmediatamente a la defensiva, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Entonces tenemos que dar la respuesta inmediata, tenemos que dar la reacción inmediata, porque si no pues está mal, pero no es verdad. Esas reacciones inmediatas, esas respuestas rápidas, pues no son solamente un resultado, ¿sí?, del estrés, de la prisa y el excesivo nivel de exigencia que tenemos. No tenemos que responder ya, no tenemos derecho a parar, pero no es verdad. Tenemos derecho a parar, tenemos derecho a pensar antes de responderle o de resolverle algo a alguien, ¿sí? Y está bien decir, déjame lo pienso, o por el momento no sé, ya lo voy a analizar, o no sé. Entonces, antes de tomar decisiones, antes de hacer afirmaciones, tomémonos una pausa, démonos el permiso de reflexionar. Si necesitamos la ayuda para poder tomar esta decisión, para poder tener más claridades, pues pidamos la ayuda que se requiera. No es necesario que tengamos que responder ya, eso es un nivel de exigencia que nos hemos puesto nosotros mismos, o el mundo, como lo decía hace un ratico, pero no necesariamente es la realidad, ¿no? Entonces, vamos a nuestro propio ritmo, aprendamos a ser pares. Tal vez eso que tanto le exigimos a nuestro familiar, pues tenemos que aplicarlo en nosotros mismos, ¿no? Entonces, no pensó en las consecuencias, no analizó cómo así. Entonces, herimos con nuestras palabras. Ya después de que la palabra haya salido, ya es muy difícil sanar la herida, no imposible, pero sí es más difícil. Entonces es mejor tener un silencio por un momento que una respuesta que dañe toda la vida, ¿no? Creo que esos son como los tópicos que les puedo dar para trabajar o reforzar la paciencia. Pónganlos en práctica. Lo que no hayan entendido, con mucho gusto comuníquense con nosotros, usen a sus terapeutas. Si no están solos por el momento y no han iniciado un proceso, bienvenidos, se pueden comunicar con nosotros y pues estamos prestos a ayudarles. Que tengan una linda semana y nos vemos el siguiente miércoles. Chao, chao.